Hola, buenas noches. ¿Debe renunciar el ministro Carlos Montes? ¿Crecerá la idea de una acusación constitucional? Cada vez son más transversales las voces que piden la salida del histórico militante del Partido Socialista del gabinete. Sin embargo, en la centro-derecha no estarían viendo con buenos ojos avanzar hacia una acusación en el Congreso. Pero el motivo sería meramente electoral. Una acción de esas características podría ser dañina para la campaña del a favor. Y en otra larga teleserie que hemos visto este año, las ISAPRES advierten que de aplicarse el fallo por la prima GES, solamente podrán dar cobertura a sus afiliados durante 3 meses. Aquí veremos qué pesa más, la justicia o la salud privada. Y mientras tanto, el presidente responde por redes sociales a quien lo criticó por el viaje que realizará a la Antártica. Ya le contaremos esa historia y profundizaremos con nuestros invitados. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Equilibrio precario, equilibrio precario. Las compañías hoy día están en un equilibrio precario, plantea el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Arriagada. Le vamos a preguntar a nuestros invitados una primera impresión respecto de lo que están planteando desde la industria de la salud privada en nuestro país de cara al fallo por el GES en particular. Pero antes, buenas noches, Mauricio. ¿Cómo le va, amigo mío? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Tiempos Violentos. Bueno, además vamos a hablar de la situación de seguridad. Hay una controversia, ¿es realmente Chile un país seguro, como lo dice el fiscal nacional Ángel Valencia, o estamos en una verdadera crisis grave de secuestro, de homicidio? Bueno, vamos a ver los números, vamos a analizar las distintas posiciones acerca de esta materia esta noche acá en Tiempos Violentos. Buenas noches, le damos la bienvenida a don Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Mario? Gusto de verte. 10 segundos para comenzar desde ahora ya. Bueno, la ISAPRES nadie quiere que cierren, pero tampoco sean frescos. Yo me encantaría escuchar al presidente de la ISAPRES partiendo con un mea culpa por todo lo que le sacaron del bolsillo a los usuarios. Empecemos por ahí y después busquemos soluciones. Perfecto. Y de aquello, ninguna palabra. También nos acompaña esta noche la abogada de Red Protege, Gloria Requena. Muy buenas noches, Gloria. Adelante. Buenas noches. Hablar de equilibrio precario me parece un poquito irrisorio, sobre todo cuando estaban retirando hace pocos años atrás utilidades gigantescas. La verdad que esto es una vergüenza. Uno esperaría un poco de autocrítica de las ISAPRES. Perfecto. También apela a la falta de autocrítica de las ISAPRES. Y esta noche también nos acompaña nuevamente en el programa el analista político Roberto Munita. Roberto, gusto saludarte. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. En 10 segundos, tu primera impresión. Hola, buenas noches. Para no repetir, porque comparto lo dicho por ustedes dos, este es un asunto sumamente complejo y es más complejo aún porque están en juego los 3 poderes del Estado. El Poder Judicial estableció con un fallo algo que podría tener implicancias legislativas o incluso administrativas. Exactamente. Y es una historia que además es compleja de seguir. Al principio se hablaba de 1.400 millones, luego de 451, después de 1.000 millones. Una cosa que de verdad es extrañísima. Tenemos portada para contextualizar justamente esta conversación. Luego de escuchar a Gonzalo Arriagada, dice, bueno, ISAPRES advierten que de aplicarse el fallo por GES no podrían mantener las coberturas más allá de 3 meses. ¿Qué pensará la gente que está en ISAPRES y dice, chuta, ¿qué va a hacer la justicia ahora? Bueno, vamos a conversarlo esta noche. Vamos a conversar más adelante con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, del senador Juan Luis Castro, también para que nos explique un poco respecto a esta situación. Ojo que las ISAPRES no es que no hayan sido representadas en la comisión de expertos, la comisión técnica que asesoró a la comisión. Don Gonzalo Arriagada era parte de esa comisión. Entonces, uno la verdad que yo lo veo bien inédito. O uno de pronto no sabe cómo se manejan bien las cosas, pero dice, o sea que quienes tienen que cumplir un fallo son parte de una comisión técnica que asesora al Congreso para entender el fallo y después uno dice, bueno, ¿cuándo pagan? Al parecer, nunca. Déjeme hablar con Mauricio esta noche. Bueno, la verdad es que, claro, esto se suma al tema de los cobros indebidos por la tabla de factores, ¿no? Este es otro fallo que también va en el mismo sentido en cuanto a que habría un abuso por parte de las ISAPRES al momento de realizar los cobros a los afiliados. A ver, el punto es bien sencillo. En este caso, ¿no? A diferencia del caso de tabla de factores, no se mandató a la superintendencia para hacer un cálculo, sino derechamente se estableció que debía aplicarse un determinado cálculo respecto del GES, ¿no? Que es uno de los componentes de cobertura que tienen que hacer
las aseguradoras, en este caso las ISAPRES. A ver, seguir utilizando a los afiliados como una suerte de escudo humano para garantizarse alguna salida que involucre no pagar lo que deben, la verdad que es absolutamente inaceptable. Acá hay un fallo judicial y ese fallo judicial se tiene que cumplir, partamos de esa base, ¿no? Ahora, otra cosa significaría ir en contra de un fallo judicial dictado por la Corte Suprema y que está ejecutoriado. Entonces, ese es un lujo que no nos podemos dar en nuestro país, yo creo, si es que respetamos un mínimo Estado de Derecho en forma, ¿no? En el siglo XXI ya. Ahora, respecto de esto también hay que señalar, mire, vamos a mantener solamente 3 meses la cobertura. No, pues, si ellos firmaron un contrato. Entonces la cobertura la tienen que mantener a lo menos durante el periodo de vigencia de esos contratos. Ahora se habla, no, es que ¿sabe qué? Y esta es la amenaza final. Si ustedes nos cobran lo que la justicia determinó que teníamos que pagar, entonces vamos a quiebrar. Bueno, fíjese de que hay un detalle, porque se dictó una nueva ley de delito económico. ¿Se acuerda? Hace poco, que lo hemos hablado acá bastante. Y fíjese que estableció un nuevo delito respecto de las quiebras. Mire, y dentro de las quiebras está realizar actos manifiestamente contrarios a la exigencia de una administración racional del patrimonio de la empresa. Mire, y de repente es ilógico de que usted esté robándole dinero finalmente a los afiliados a través de las tablas de factores, porque eso fue. Y paralelamente usted esté repartiendo millonarias utilidades. Y resulta que después de todo eso usted diga, ¿sabe qué? Si tengo que devolver aquello que me apropié indebidamente, según el fallo de la Suprema, entonces me bota a la quiebra. Entonces no es tan gratuito hoy día hacer esa amenaza. Hay que decírselo al señor Arregada. Fíjate que las ISAPRES han buscado, a través de distintos elementos, ¿cierto?, tratar de ir rebajando esta situación, este tema del fallo, o buscar una salida. Una de ellas ha sido buscar, por ejemplo, la ayuda de la Superintendencia de Salud. ¿Qué respondió Víctor Torres, superintendente? Veamos. En el fallo del GES, la instrucción es directa sobre las ISAPRES. No hemos recibido instrucción nosotros como superintendencia, a diferencia de los fallos de adecuación precio-base y tabla de factores. Por lo tanto, no podemos requerir una ampliación de plazo porque no estamos instruidos en eso. Sin embargo, hemos recibido varias solicitudes de las ISAPRES que estamos analizando y esperamos poder tener una respuesta de aquí a fin de esta semana, de tal manera de poder realizar un planteamiento claro de cómo resolver la situación. Ahí está Víctor Torres, el superintendente de Salud. Claro, de alguna manera dice, si a mí la Corte no me habla directamente, ¿por qué yo voy a interceder? Es una cosa bueno, me extraña, aunque podría haber alguna otra versión. Tenemos una portada para abrir la conversación con nuestro invitado. Dice así: ISAPRES, Superintendencia de Salud, se compromete a resolver de aquí al viernes pasos a seguir por inminente aplicación del fallo GES. Entonces, no, yo no tengo nada que ver, pasamos a, bueno, de que al viernes le avisamos si podemos hacer algo. Cosa, Mario Desbordes, ¿qué te parece esta situación? ¿Se está pasando a llevar el Estado de Derecho en esta historia? Hasta ahora, no por parte de la superintendencia. El doctor Torres tiene razón, él tiene que cumplir fallos. Y los fallos son claritos. Tanto así que cuando se recurre para que se enmiende o se aclare el fallo, la tercera sala dijo conforme, se lo aclaro. Le vuelvo a repetir lo mismo que ya le dije, significa tal cosa. O sea, los fallos están claros. Las instituciones de salud tienen que adaptarse a materia GES y tienen que devolver lo que cobraron de más a sabiendas durante muchos años por varios miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de pesos. Entonces, la superintendencia no tiene otra alternativa que cumplir con los fallos, punto. Ahora, uno, irresponsable las ISAPRES. Delincuencial lo que hicieron, sacaron plata sabiendo, porque los fallos de la justicia eran miles, porque el Tribunal Constitucional se los había dicho. Pero no conforme con eso, siguieron sacando plata de la gente. Entonces, primero, eso. Segundo, ni una sola propuesta de la Asociación de ISAPRES. Yo le digo a la ISAPRES, bueno, ¿y qué proponen ustedes? ¿Y por qué están mudos? Porque lo que ellos buscan es un perdonazo como a la banca de la década del 80. Eso es lo que buscan. Tercero, no pueden pretender otra cosa que no sea que la superintendencia calcule el monto a pagar individualmente por cada usuario al que no sacaron plata. Yo no sé si a mí, pero a cada uno. Ya lo explicó muy bien lo que es la mutualización hace una semana atrás, Mauricio Daza, no tiene sentido volver a hacerlo, pero lo que está mandatado es devolver la plata a los usuarios. Claro. ¿Qué propone la ISAPRES? Nada. Pero también hay que hacer presente un punto. La irresponsabilidad del presidente Boric. Es un irresponsable. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? Lleva 2 discursos del 1 de junio
2 años prácticamente, vamos para los 2 años, y hasta ahora ni un solo anuncio en reforma de salud. Se llenaron la boca con el plan universal, engatusaron a la ciudadanía en las elecciones. Y llevamos 2 años, o sea, cero prioridad para el presidente Boric, para él, porque él es el responsable, en avanzar en un plan universal que a todo esto viene mandatado en la nueva Constitución si que se aprueba. Paso el dato. O sea, con votos de derecha, centro, izquierda, los votos están para un plan universal. Y por lo tanto, que el gobierno no aborde el tema ya más macro, más de fondo, me parece que es una irresponsabilidad realmente incalificable. Gloria, ¿coincide con la crítica de Mario respecto a que hay una irresponsabilidad del presidente al no avanzar con No hay una con sola ag- propuesta. con una No fue agenda ni de seguridad? mencionado, ni mencionado en los discursos del presidente. Cero. No hay mención siquiera. ¿Una agenda de seguridad en materia de salud? No lo voy a calificar de una irresponsabilidad o no, pero sí creo que efectivamente hay una ausencia y decisión en el tema. No hay una propuesta clara en tal sentido y eso es evidente. Ahora, acá, respecto y volviendo al tema del superintendente, me parece absolutamente inapropiado sus declaraciones. Yo lo invito a la reflexión y a retractarse de lo que señaló. Él no está para hacer esa labor, no le corresponde mediar para el cumplimiento de los fallos judiciales. Los fallos están para cumplirse por los destinatarios de aquellos fallos. Y la superintendencia no es destinataria de ningún fallo. Claro. Por lo tanto, absolutamente inadecuado. La gracia y lo que permite el Estado de Derecho es el respeto entre los poderes. Acá hay un fallo del Poder Judicial y se ha intentado por todos los medios pedir plazo, hacer perdonazos, buscar fórmulas respecto de otros poderes del Estado que le solucionan el problema. Y eso también genera no solamente un problema para los usuarios, un problema para el sistema de salud, genera un problema para la gobernabilidad. Me parece tremendamente grave que tengamos al Poder Ejecutivo y a los parlamentarios tratando de ver cómo soslayamos el cumplimiento de un fallo dictado en derecho por el Poder Judicial. A tu juicio, Gloria, el tema del fallo GES, no hay mucho más que hacer. O sea, no hay más plazo. Nada. ¿Se debe ejecutar el fallo pase lo que pase con el sistema? ¿Así sea la caída del sistema? Es que yo creo que no hay una tal caída del sistema. O sea, que hay que recordar cómo ocurrieron las cosas. Este dinero no es un dinero mal calculado, es un dinero que se apropiaron de los usuarios. Así lo determinó la Corte. Se apropiaron del dinero de los usuarios. Ese dinero, en vez de estar dentro de sus instituciones, se lo llevaron para la casa, lo repartieron en utilidades. Por eso no está. Por eso que ahora se amenaza el sistema con quebrar. No porque el sistema vaya a fallar, sino que porque esa plata que se apropiaron se la repartieron y entró en sus bolsillos personales. Ese es el problema del sistema. Mario, Roberto, perdón, ¿coincides con esa mirada? O sea, hay que ejecutar el fallo y ¿tú crees en este fantasma de la quiebra que plantean constantemente la ISAPRE? Sí, yo creo que el fantasma de la quiebra siempre está y bueno, no tengo ningún antecedente que me haga pensar que es imposible una quiebra. Al contrario, yo creo que una quiebra es posible en la ISAPRE, en cualquier industria, en el fondo. De hecho, uno siempre escucha que el único que no quiebra es el Estado, ¿cierto? pero incluso partes del Estado podrían eventualmente tener un default, en el fondo, y caer en la capacidad de pagar lo que se deuda, no sé. Ahora, dicho lo anterior, siento que no es tan simple como decir hay que cumplir a rajatabla el fallo, sea el costo que sea. ¿Por qué no? Porque acá estamos hablando de la salud de un... Mira, 3 millones y medio de personas. pero claro, al fondo un 20 o un 30% de... O 3 millones. Sí, es de verdad. población. Hasta hace mucho eran 3 Se han ido millones. 700.000. Sí, Mira, ha bajado. hay una De fuga hecho, gigante. yo Bajando. hace algunos años atrás yo era jefe de estudios de las Express y nosotros hicimos el estudio. Y en ese tiempo, momento, el 30% de la población estaba en ISAPRE. Claro. Hoy día ha bajado Sí. eso. Y fíjate, yo en ese tiempo yo decía una frase que es muy cierta. En comparación a la FP. Con la FP todo el mundo rasga vestidura, ¿cierto? Es de las organizaciones que tiene peor prestigio, ¿cierto? Peor reputación. Yo creo que las ISAPRE se estaban salvando justamente porque las AFP tenían casi el 100% de la población, en el fondo. Mira. Salvo algunos pequeños que no. En cambio, la ISAPRE tenía solamente los más ricos, por decirlo así. Yo sé que no todos los más ricos tienen ISAPRE, también hay gente de la clase media alta, algo así, pero en el fondo, dentro de los que tenían la ISAPRE, estaban los más favorecidos y por lo tanto había un montón de gente que se podía haber quejado de la ISAPRE y que no se quejaba porque estaba en FONASA. ¿Y qué quiero decir? Que si la ISAPRE hubiera tenido una penetración mucho más global en la población, como fue la AFP, hoy día ni siquiera esto sería tema. O sea, ya la habrían dinamitado. Fíjate que a mí me preocupa harto la sensación, la idea que va quedando con este tipo de acomodos que se están buscando. Impunidad. La impunidad. Yo creo que nos hace mucho daño y es lo que Seguro. finalmente genera una sensación de abuso muy grande en la gente, en las personas. Y cuando eso se instala respecto de instituciones como las ISAPRE en particular, es delicado. Es delicado porque si a ti, Mauricio, te condena la justicia a algo, tú estás
tú estás frito. Tú tenés que acatar el fallo, cualquiera sea cualquiera de nosotros. Pero en las ISAPRES no. Entonces, para las ISAPRES empezamos con conversaciones en el Congreso, con mesas de estudio, académicas, técnicas, para buscarle. Pasamos de 1.400 a 451, después a 1.000. Y uno ve la tele y la noticia y dice, esta cuestión es un arreglín de bigote. Claro, uno dice quién está haciendo el cálculo, el bombo fica, porque eran primero 1.400, 451 y ahora el gobierno pasa a 1.000. Entonces la verdad es que no se entiende exactamente y eso es lo que hemos dicho tantas veces acá. Si acá no tanto el problema de la corrupción, ¿no? Que existe en general, ¿no? En todos los países. El problema es la impunidad. Sí. Y eso va generando un círculo, ¿no? Donde se va potenciando precisamente todos estos fenómenos. Sí, pero te quiero agregar un elemento a propósito de lo que tú señalabas, de cómo han ido perdiendo los usuarios. Si esto no es casualidad. ¿Por qué la gente se vio obligada a renunciar a su ISAPRE? Precisamente porque venía todo año tras año alzas que no correspondían y le llegaba esta carta. O usted paga más o se va. O le ofrezco un plan que no era lo que usted contrató y que es bastante peor. Entonces aquí hay una responsabilidad también en eso, ¿no? Han perdido los usuarios por casualidad. Y de eso hoy día nadie habla. También por un abuso. Voy al tiro con Roberto, pero antes tengo una cortada. Mira. Cordero y ley corta de ISAPRE, el ministro de Justicia. No se puede enfrentar la situación de un modo distinto. El ministro de Justicia afirmó que obrar de un modo diferente al ingreso de indicaciones implicaría infringir la Constitución. Este fallo judicial ha dado lugar a la interpretación, está dando lugar a la interpretación y va a dar lugar a la interpretación, cuestionó. Por su parte, el abogado Patricio Zapata. ¿Coincides con él? Dame un segundo, Roberto. Mario, ¿coincides con el ministro de Justicia? Es lo que mandató la Corte. Así de simple. Tiene razón Luis Cordero. Pato Zapata es un tremendo constitucionalista también. O sea, Luis Cordero es experto en derecho administrativo. La Corte mandató eso. Y la única forma de cumplir el fallo es con una ley corta. No hay más discusión. Tiene razón. Ya. Roberto Munita, ¿tú querías aportar algo? Sí, no, quería completar lo que decía Gloria, que efectivamente hemos hablado, o sea, estamos hablando lo mismo. El sistema de ISAPRE ha perdido gente que ha tenido que volver a FONASA o traspasarse a FONASA. Digo mucho volver porque para mucha gente era un asunto de estatus, era un asunto, un privilegio. Claro. Llegar al ISAPRE, ¿cierto? Era como llegar a un asfalto después de un camino de tierra y muchos lamentablemente, o sea, evidente que el pavimento sea muy costoso y tenga un tag gigante que muchas veces es impagable en el fondo, pero convengamos que para muchos el acceso a la salud privada es mejor que la salud pública, es un problema que tenemos en Chile, de lo que hay que hacerse cargo. Entonces, efectivamente, hay gente que ha transitado de vuelta o por primera vez de la salud privada a la salud pública, y eso no es un problema de horas, sino que tiene que ver también con una cuestión, a mi juicio, que es estructural al ISAPRE. Y quiero hacer hincapié en una cuestión muy chiquitita. Los que estamos en ISAPRE, cada cierto tiempo hemos recibido una carta donde dice que nuestro plan se va a adecuar, bla, 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 y hay abogados que se dedican a la defensa de esta gente que ni siquiera te cobraban porque ganaban con las costas. Sí. Y esa era la mejor demostración de que el sistema estaba viciado. Porque esos eran miles, la Corte sabía, todos los años. La Corte sabía que esos aumentos, esas alzas eran improcedentes, pero se basaban en que un porcentaje, quizá un 20, un 30% de los que recibiera la carta no iba a hacer nada. No, más, yo diría que al revés. Los que no iban a hacer nada era como el 80%. Claro. Entonces, eso es lo que generaba. Ahora, ojo, el tema de la ley corta, a ver, tomo un poco lo que dijo Mario Desbordes, ¿no? Una parte de lo que dijo, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué estamos discutiendo una ley corta para el cumplimiento de un fallo judicial, que ya es una figura rara? Sí. ¿Y por qué no estamos discutiendo una reforma al sistema de salud? Y que en ese contexto, por último, se pudiese ver, ¿no? Si es que dentro de esa reforma se puede abarcar la situación actual. ¿Ya? Entonces, claro, estamos viendo solamente esta situación inédita, ¿no? De ver cómo se va a cumplir un fallo, que ya es cuestionable, porque cuando usted, señora, señor, lo condenan, le rematan la casa al tiro. ¿Ah? Al tiro va el receptor judicial, le lleva todo y hasta luego. No, pero a estos señores ocurre eso, claro, porque ellos ocupan como escudo humano, finalmente, a los afiliados que van bajando cada vez. Uno puede decir, el mercado está haciendo su labor. ¿Por qué? Porque el mercado está matando finalmente las propias ISAPRE. Porque van viendo los afiliados que de repente la mejor idea tiende a el concepto de un seguro universal más los seguros privados que usted pueda contratar como adicionales, ¿no? Entonces la gente toma FONASA. Entonces ya una persona llega y estaba en ISAPRE. ¿Qué es lo que hace? Va al ISAPRE y de repente contrata un seguro con una clínica específica o que abarque
alguna cobertura mejor en términos complementarios con una compañía de seguro. Entonces, yo creo que para allá va el sistema y estoy de acuerdo en el sentido de que acá se requiere mucho más que estar en la discusión si son 1.400, si son 451 o 1.000, porque ese es un cálculo matemático, no me vengan con historias. Cualquier otra cosa es un acomodo. Lo que corresponde es que la autoridad política analice la situación en términos globales. Porque, ojo, fíjate, yo he hablado con gente que tiene realmente lucas, o sea, los que tienen plata, plata. Esas personas tampoco están en ISAPRE. ¿Usted sabe lo que hacen? Contratan en el extranjero seguros por grupo de personas. Por ejemplo, una familia de, no sé, 15 personas, contratan un seguro especial para esas 15 personas, oiga, y les sale más o menos la mitad del precio. Es una locura, con una cobertura en clínica, obviamente que no todas las personas comunes y corrientes pueden acceder, pero a lo que voy. Además, el sistema de salud privado, además de abusivo, es caro, ¿no? Si ese es lo otro. Entonces, es un sistema que es inviable. Por eso hemos escuchado voces como la del ex ministro de Salud, el señor Mañalich, que ha dicho que sabe que no trata de salvar las ISAPRE, si las ISAPRE ya fueron, digamos. Entonces, en ese contexto, sí, se echa de menos que no estemos discutiendo solamente una ley corta, estemos discutiendo cómo vamos a hacernos cargo del sistema de salud en su conjunto. Ya, ahí coincido entonces con la crítica que hacía Mario al comienzo, de que aquí hay una inacción, al menos, del Ejecutivo, en torno a levantar un proyecto como corresponde en torno a salud universal. Roberto Munita, y vamos en ese orden. Mira, lo que dice Mauricio tiene toda la razón, en el sentido que si uno es frío calculador, lo que más puede convenir es hacer el cálculo, o sea, valga la redundancia, y mantenerse FONASA con seguros complementarios, contratados, etcétera. De un lugar, de una prestación, de una clínica, por ejemplo. Pero eso, así aplicado a la masa, es prácticamente inviable. Primero, porque hay un asunto de asimetría de información, ¿cierto? No todo el mundo tiene la capacidad de hacer cálculo, no todo el mundo va a conocer bien si sale ganando, si sale perdiendo, no tiene la capacidad de... A uno le cuesta estudiar si sale perdiendo o sale ganando. Y segundo, también hay que pensar que cuando uno trabaja con la salud, y que es probablemente de las cosas más sensibles de la gente, hay mucho miedo a salirse, en el fondo. Hay mucho miedo al ¿Qué pasa si me cambio radical. enfermo? ¿Qué pasa si el próximo mes me detectan tal enfermedad? Y no puedo volver. Claro. O me cuesta volver. Entonces, no es tan fácil decir... O sea, yo sé que en el papel suena muy bien eso, pero si pensamos en la política pública... No, al revés, lo digo. El Estado entonces tiene que hacerse cargo de una forma más contundente de este tema y no dejar simplemente que la gente... un segundo, si se abre ese mercado, entre comillas, te garantizo que las compañías de seguro van a informarle de manera muy activa a la población respecto de los seguros complementarios y probablemente por un tema de escala, ¿no? De volumen, ellos van a poder diseñar determinados planes, ¿no? Determinadas primas para los seguros, primas que sean asequibles, o sea, montos por el cual usted paga el seguro, que sea asequible a distintos rangos. Yo creo que, mira, el negocio de las compañías aseguradoras es bastante más establecido, robusto, regulado, ¿no? Que lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la ISAPRE, que de alguna manera también es una compañía aseguradora. Pero creo que abrir esa posibilidad va en el camino correcto. Ya lo dijo Mario de Borda y lo han dicho muchas personas, como bien se ha señalado, de distintas esquinas políticas. Un plan universal, seguros complementarios. Ok, denme un segundo porque vamos a seguir conversando con nuestro panel, pero tenemos ya conectado a esta hora de la noche al presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Doctor Castro, gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado tantas lunas? ¿Qué tal, Eduardo? Un agrado reencontrarnos de nuevo en este canal y a todo el panel también, a toda la gente que está viendo el programa a esta hora. Gracias, senador. Oiga, senador, usted es presidente de la comisión, ha estado muy encima de esta discusión y la primera pregunta que uno se hace es, ¿se está tratando de llegar a un acomodo para que las ISAPRES puedan, comillas, sobrevivir a este fallo que la justicia le ha instalado? Porque aquí se está instalando una sensación de impunidad muy grande. ¿La comisión observa esa situación? Mire, la comisión tiene que empezar a votar muy pronto. Recibió un informe técnico con cifras distintas a las originales. Hemos hoy día mismo incluso tenido la opinión del ministro de Justicia, donde es taxativo el punto de vista del gobierno en cuanto a que el fallo que dio origen a todo esto no consideró la llamada mutualización o solidaridad de riesgo, llamémoslo así, en el mundo de los seguros privados, que es el factor que podría disminuir esa deuda que tienen las ISAPRES. O sea, el gobierno ha planteado con claridad que no es posible recoger ese punto de vista, que las ISAPRES reivindican, pero que se alejaría del fallo, de la sentencia judicial. Sí. Y obviamente tenemos otro poder del Estado, pero no podemos estar, obviamente, legislando
por fuera un fallo, Claro. tiene que ser por dentro un fallo. Por lo tanto, eso lo dejó medianamente planteado. Hay otros abogados que piensan distinto, pero nosotros no somos los intérpretes de lo que dice la Corte Suprema. Nosotros tenemos que acatar lo que dice la Corte Suprema y preparar un escenario legislativo en que a la gente se le debe dinero porque se cobró de más, a la gente se le tiene que restituir en plazo determinado, con monto determinado, de modo tal de que haya claridad para casi 1,5 millones de personas Sí. que desde el año 2020 tienen problemas con esa famosa tabla de factores, que eran más de 900, y ahora va a ser una. ¿Ah? Ojo con eso, va a ser una sola. Por Ahora- lo tanto, cambia radicalmente el escenario para las personas en el sentido favorable. Pero dentro de esta discusión aparece lo siguiente, mire. Tenemos portada. Eduardo Engel, ¿cierto?, llama al gobierno a solicitar extensión de aplicación de fallo a ISAPRES por prima GES de parte del Ejecutivo o de algunos actores clave del Ejecutivo que da la impresión en algunos momentos que no aquilatan la complejidad del problema, dijo el economista y director de Espacio Público. ¿Hay que buscarle una extensión al fallo o el fallo tiene que ser aplicado ya? Porque lo que dice la ISAPRES también es que si se aplica el fallo, les quedan 3 meses de vida. O sea, 3 meses de prestación para los afiliados. ¿Cómo ve eso usted como presidente de la Mire, comisión? Sí, han pasado dos cosas respecto a esto. La primera es que los recursos de las propias ISAPRES la semana pasada se rechazaron. La Suprema dijo que no había lugar a esos recursos que pedían una extensión o una prórroga de alguna manera. Lo que hoy nos informó el superintendente de salud en la sesión de la mañana es que las ISAPRES están recurriendo a la superintendencia de salud para que ésta a Así su es. vez solicite al Poder Judicial que establezca una cronología. Sí. En este instante, si nos vamos a la letra, yo no soy abogado, pero a la letra del fallo, debe aplicarse ya, o sea, el mes de noviembre, debieran los usuarios recibir notificaciones de que le baja el precio del plan, producto de que la prima GES cayó a raíz del fallo que fue a mediados de agosto. Claro. O sea, han pasado 3 meses de este fallo de la prima GES. Y el superintendente de salud, Víctor Torres, dijo en un comienzo que, bueno, que como el fallo no le hablaba a él no le correspondía interceder, pero luego dijo, bueno, de aquí el viernes estamos analizando algunas, revisando si podemos o no, de alguna manera meterse. ¿Usted cree que la superintendencia debe interceder para ver cómo se ejecuta este fallo o no? Mire, aquí estamos en el delgado equilibrio muy precario entre el cumplimiento irrestricto de un fallo instantáneamente, porque ese fallo no tiene plazo, no dice cúmplase en tantos meses más, como el de la tabla de factores. Sí. Y por otro lado, la sustentabilidad del sistema, porque los mismos dueños de ISAPRE, los gerentes, comunican de que su sostenibilidad sería a lo más de 3 meses si es que se aplicara de inmediato el fallo de la prima GES. Pero déjeme decir una cosa. Los indicadores de quiebra, porque aquí no basta declararse en quiebra, que uno diga yo me declaro en quiebra y no voy a pagar. No, aquí hay criterios de patrimonio, de garantía, indicadores que la superintendencia debe tener a la vista para decir sí, este ISAPRE está a punto de, este ISAPRE hay que intervenir. Ya. Esos indicadores, lejos de empeorar este año, han mejorado. O sea, lo que hemos vivido durante este 2022-2023, la situación financiera de hoy, con los números que ellos Es más acreditan sana. ante la superintendencia, no es peor que la del año pasado. Es algo mejor, teniendo cifras rojas. Pero de que haya alguna hoy al borde de la quiebra o en una situación parecida, no está acreditado por el órgano regulador. Sí. Entonces, esto hay que tomarlo con harto cuidado para que en ningún caso se difieran, se posterguen decisiones. Sí me parece a mí que el público tiene que tener plazos concretos. Sí. El plazo para la tabla de factores es mayo, ¿no es cierto? Tiene que tener la gente seguridad, porque si no va a andar picoteando la gente sin saber en cualquier parte en qué instante le rebajan el precio del plano, cómo se entera de eso, mientras han pasado ya 3 meses una sentencia. Senador, entonces usted me dice que la salud financiera de las ISAPRES este año es mejor que la de los 2 años anteriores que registraron pérdidas, que de hecho incluso van acumulando ganancias hasta el momento. Por tanto, lo que plantea Gonzalo Reaga, el presidente de las ISAPRES, ¿es falso? No es falso en el sentido de que si uno toma el conjunto de sentencias, porque aquí estamos hablando de una, que es la del GES, pero si usted, Eduardo, toma todas las sentencias y las aplica, es evidente que van a tener problemas algunas ISAPRES, no todas, pero van a tener problemas y pueden tener el riesgo de quiebra, eso es verdad, sobre todo las que no están integradas con clínicas, que son ISAPRES solas. Ya. O sea,
¿Cuántas son? Las cifras ¿Que no están rojas se integradas? mantienen, pero son menos dramáticas que el año pasado. A eso voy. Ya. ¿Tenemos el dato de cuántas ISAPRES no están integradas con clínica? Bueno, a ver, deben ser 2 o 3 aproximadamente de 7 2 o 3, ya. que no están integradas con clínica. Ya. No voy a entrar en los nombres, pero son ISAPRES que son de tamaño bastante razonable, pero no tienen clínicas relacionadas o no son de capitales algunas extranjeros, son de capitales chilenos. Ahí pueden haber algunos temores, algunos problemas, pero Claro. tampoco, le reitero, las cifras de hoy declaradas por ellos ante la superintendencia, que lo tienen que hacer cada 3 meses, no dice que alguna esté en proceso de intervención para una quiebra. Por ahora eso no ha sucedido. Y aquí viene hace un año el problema de la judicialización, me refiero a los fallos, viene Sí. desde noviembre del año pasado. La judicialización entera viene de muchos años más atrás, pues desde que usted Sí, se acuerda del Tribunal Constitucional, Exacto. por ahí por el 2009, Sí. lanzó, ¿verdad?, que tenía que eliminarse las tablas de factores Sí. y eso fracasó y siguió enredándose todo esto hasta que llegamos al escenario de hoy. Pero nosotros en el Congreso lo que tenemos que hacer claramente, y lo repito, no va a ser ni perdonazo, ni rescate, ni nada, sino que simplemente que se aplique correctamente el fallo en un escenario de ley corta que deje un puente hacia el futuro para saber qué van a hacer ellas, si van a sobrevivir o no, Senador. y que en todo caso sea en el marco de la seguridad social. Perfecto. Hablemos de la ISAPRE y de su representación dentro de esta gran discusión. Gonzalo Larraga, presidente de las ISAPRES, no solo presidente de las ISAPRES, de la Asociación de ISAPRES, sino que además fue parte de la mesa técnica que asesoró su comisión. ¿No hay ahí un conflicto de interés? O sea, él es una parte afectada, las ISAPRES son afectadas por el fallo, y sin embargo tienen representación en la comisión técnica que asesora a la comisión del Senado. ¿No hay un conflicto de interés en esa figura? Bueno, lo que pasa es que ese comité se creó porque ellos no hablaban, el gobierno y la ISAPRES no hablaban. Recordemos que estuvieron meses y meses discutiendo con la prensa. Nunca se tuvieron una instancia de diálogo verdadero. Nosotros generamos una instancia de acercamiento. Cada uno dejó claro sus conflictos de interés, nítidamente y sobre la mesa. Y las voces, yo diría, más activas en esto, y el gobierno hizo lo mismo, llevó lo suyo, llevó Hacienda, la superintendencia, en fin. Pero las voces que han tenido más relevancia son las voces académicas, que son las de la Facultad de Economía y Negocio de la Chile, Espacio Público, que es una institución, el mismo señor Engel, que usted coloca ahí en el titular, Sí. trabaja en Espacio Público y se ha dedicado a otros temas. O sea, ellos son los que han tenido más fuerza como actores distintos a los interesados en dar opiniones. Por lo tanto, creo que para nosotros eso tiene un valor. Y el segundo valor es que llegaron a acuerdo. O sea, en el comité técnico, que usted vea, a veces se producen cosas increíbles, pero estuvieron todos de acuerdo, Moro y Cristiano, en el informe que entregaron a la Comisión de Salud. Uno le puede gustar o no, nosotros vamos a tomar aquellas cosas que nos parezcan, no es vinculante, pero fue por lo menos un esfuerzo razonablemente consensuado el que se planteó a través de ese informe y ahora habrá que entrar a ver los detalles, cosas que queden y cosas que no queden. En esa mesa técnica, ¿por qué no estaban representados los afiliados? ¿O quién representaba a los afiliados? No, porque es una mesa que creó la Comisión de Salud del Senado, no es una instancia popular, no es una instancia de carácter ciudadano, es un subcomité, como se hace mucho dentro de los órganos del Estado, que simplemente trae a colación a los actores interesados. En este caso, los afiliados están representados por la superintendencia, que se entiende que es el órgano que protege a los afiliados. Superintendencia de Salud es el órgano fiscalizador y ellos estuvieron presentes. Sí. Pero no era una instancia popular, digámoslo así, Claro. de Oiga, carácter ciudadano. Eso tendría que haberlo creado el Estado más que nosotros, como Comisión de Salud del Senado. Senador, y la última, ¿qué cifra le gusta más a usted? ¿1.400, 451 o 1.000 millones de dólares? Porque las cifras han ido bailando de 1.400 a 451, después a 1.000. ¿Cuál cree usted que es la cifra que se le debe pagar a las personas a las que se les sacó dinero de manera ilegal? La cifra que termine siendo, más allá de que me guste o no, va a tener que ser, porque hasta el momento hemos jugado con cifras siempre elevadas, siempre son muy, muy elevadas. El único factor que ha influido, que está en la polémica, que es la llamada mutualización, es el que más bajaría esa cifra. Y es un factor que es opinable, en primer lugar, y es un factor que no hay consenso jurídico de que haya que aplicar. O sea, hoy día las cosas están más cerca de los 1.000 millones de dólares. Otra cosa que uno diga, podrán pagarlo, no podrán pagarlo, pero Claro. están más cerca de eso a partir de que el 7% es el umbral que todo chileno tiene que cotizar en materia de salud, que es el único criterio que se aplicó después del año 2020. Y ya que me habló de la mutualización, ¿usted está a favor de la mutualización?
Mire, yo no estoy ni a favor ni en contra, nosotros lo recibimos del comité técnico, ¿eh? No es una materia que yo la haya estudiado Cuando lo en miró, detalle. ¿le gustó? Cuando lo miró dijo, a ver, está No, bien pero esto, mire, no lo me que gusta pasa es lo nada. siguiente. No, lo que pasa es lo siguiente, que hay cierta razonabilidad en que si la Corte Suprema desestimó la mutualización en su fallo, porque dijo, mire, a aquellos que aplicada la tabla que yo digo, les baja el precio del plan, devuélvanle. Y a aquellos que les sube el precio del plan, no le devuelvan nada, lo mantienen igual, no le encarecen el precio del plan. Eso dijo la Suprema. Uno podrá discrepar o no de eso, pero fue el criterio que ellos tuvieron. O sea, a nadie se le podía subir el precio del plan. Ese es un criterio de la Suprema, que no lo tuvo antes, lo tiene ahora. Sí. Yo estoy buscando un camino, y por eso hemos convocado al ministro de Justicia y otros expertos para precisar este punto, porque una cosa es la Suprema, que es un poder del Estado, y otra cosa es el poder legislativo. Pero el poder legislativo no puede ir más allá que lo que dice un fallo. Y el fallo dice que hay que restituir. No dice cuánta plata hay que restituir, dice restitúyase a la gente que tiene un precio de plan por debajo de la tabla de factores. Nosotros vamos a buscar ese equilibrio porque ya la situación obviamente amerita una decisión final que espero las próximas semanas se resuelva. Senador Juan Luis Castro, como siempre, un placer conversar con usted, gusto de saludarlo y gracias por acompañarnos en Tiempos Violentos. Que esté bien. Hasta pronto, Eduardo, y a todo el panel. Chao. Muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos. Y lo dejamos invitado al senador Castro cuando quiera venir al programa. Aquí lo recibimos encantado. Mario Borde, ¿qué te parece lo que nos plantea el presidente de la comisión? Hay que cumplir el fallo, si ese es el punto central en esto. Ahora, ojalá la comisión también se haga parte de esta demanda urgente de que tengamos una propuesta de fondo. El Plan Universal de Salud no necesariamente es que nos vayamos todos a FONASA. En Holanda, las mismas aseguradoras y el Estado compiten por quién te entrega tu plan universal. Tú eliges. Ahí hay solidaridad, porque todos ponemos nuestro 7% en un fondo solidario, valga la redundancia, fondo común. Hay fondos estatales, ¿no es cierto?, que contribuyen también a mejorar ese fondo. Y así tenemos garantizadas todos y todos un buen plan razonable. Todo lo adicional que yo quiera contratar se llama prestaciones de segundo piso. Los contrato con quien quiera, Claro. así como lo hacemos hoy día. Yo pago más que mi 7% hoy día. Y muchos chilenos hacemos eso. Entonces, avanzar hacia esa fórmula que funciona en muchísimos países desarrollados, en Europa, sobre todo en Corea, también tiene una alternativa con algunas variables, es urgente, es para ayer. Y lo otro, el gobierno, nadie sabe, por ejemplo, en qué se ha gastado los 5.000 millones de dólares que le aportó Soquimich de manera extraordinaria. Eso es un aporte por una vez, no es ingreso permanente, no lo puedes proyectar a 40 años. Pero sí lo puedes usar ahora, por ejemplo, para pagar la enorme deuda, y lo quiero decir porque es un riesgo paralelo, que el Estado tiene con las clínicas pequeñas, la chiquitita, la grande, con los laboratorios, con el mundo Desde la pandemia, complementario de la salud. No, se arrastra por décadas, no es responsabilidad no es de puntual este ya. gobierno. Quiero ser cuidadoso. Sí. Esa deuda es antigua, que ha ido creciendo, bajando. El gobierno del presidente Piñera nos decía que había disminuido esa deuda en alguna medida importante. Conforme, hoy día la deuda es muy alta. Entonces tenemos a las ISAPRES con problemas. En paralelo, compañías aseguradoras que no son ISAPRES empezando a introducirse de a poco en el Sí. mundo de los planes de salud. Y junto con eso tú tienes el mundo de las otras prestaciones, las clínicas, los centros médicos, etcétera, con una deuda gigantesca. Dicho sea de paso, integración vertical. No debería haber, atenta contra el libre mercado, Claro. pero nadie hace nada. Una ISAPRE que sea dueño de laboratorios, de clínicas, etc. Eso es integración vertical. Claro. Bupa, por ejemplo, lo digo con nombre y apellido, una transnacional, tiene la ISAPRE, tiene las clínicas, tiene los laboratorios. Claro, uno dice, te ayuda a economías de escala. Perdón. En el manual de Cortapalo eso atenta contra el libre mercado, se llama integración vertical, no debería suceder jamás. Más de la mitad de las ISAPRES tienen integración vertical, según lo que nos planteaba el propio presidente de la Comisión de Salud del Senado. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a otro dolor, como se dice, que tiene nuestro país y que tiene que ver con lo siguiente. Anuncian acusación constitucional contra el ministro Montes. La quinta en este gobierno. Información que estamos conociendo, ¿cierto? A través de Radio Bio Bio, que plantea lo siguiente: en medio de la discusión de la ley de presupuesto 2024, 4 parlamentarias anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. En específico se trata de las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, acompañadas de Giovanna Ahumada y también
de su par Gloria Navellán. Se espera que este documento sea ingresado durante la próxima semana y que, según información de la radio de BioBio, aún no recolecta las 10 firmas necesarias para elaborar el libelo acusatorio. Gloria, parto contigo. En la mañana se desactivaba la posibilidad de una acusación constitucional, al menos por parte de la centro-derecha. UDI, RN, Oppo le decían, esta cuestión va a tener un problema para la favor, además de que no sabemos si están los votos. Básicamente, eso es todo argumento. Y sin embargo, estas 4 diputadas van a avanzar con una acusación constitucional. ¿Cómo lo es? A ver, difícil que reúnan las firmas que necesitan para la acusación constitucional, porque les ha ido mal, hay que decir, a la derecha le ha ido mal con las acusaciones constitucionales. Sí. Y creo que tampoco le van a dar los argumentos para el tema de la acusación. Y esto va a estar muy cruzado, pero efectivamente, por las votaciones de la prueba. Ya, efectivamente, el tema constitucional va a ser un tema que va a marcar la discusión en este sentido. Ahora, yo creo que Montes efectivamente está en una situación muy compleja. Estamos hablando de 32.000 millones. ¿Ya? Más de 23 causas judiciales a partir del caso Convenio, 32.000 millones perdidos del país y más todas las acusaciones que se van a iniciar en muy poco tiempo más. Entonces, evidentemente que es un tema grave. Yo creo que ahí se pierde una oportunidad. Yo creo que sí, Montes debiese dar un paso al costado, pero más bien por un tema personal que por la responsabilidad que yo creo que él pueda tener en específico. Claro, más allá de la responsabilidad Más política. allá de la responsabilidad política. Ya. Yo creo que él tenía una carrera impecable. Creo que el minuto para haberse retirado era precisamente cuando estalla el caso Convenio y haberse desligado efectivamente de este tema. Pero ahora tiene una situación muy incómoda. No tiene la información, me da la impresión de que permanentemente está marginado de la información. Entonces, en definitiva, no está conduciendo su cartera. Entonces, yo creo que sí, por sanidad mental y creo que por su bien, yo creo que debiese dar un paso al costado. Ayer Rodrigo Rettig planteaba algo en la misma línea. Por respeto a su propia trayectoria, debiese dar un paso al costado. Exactamente. Planteaba un diputado que es, perdón, un militante del Partido Liberal que es oficialista. Roberto, ¿tiene futuro una acusación constitucional contra el ministro Montes? ¿Sí o no? Yo lo veo muy, muy difícil. Como bien dice Gloria, no solamente les va a costar encontrar las 10 firmas, 10 mínimo. Acuérdense que la Claro, Constitución dice 10 mínimo, máximo máximo 20. 20. Entonces ya, con 10 se podría presentar, pero nunca es lo ideal presentar algo con el mínimo, ¿cierto? La idea es llegar al máximo más o al menos contundencia, claro. 15. Y una cosa es juntar las firmas para presentarla y después conseguir los votos para aprobarla. Y acá yo creo que hay que tener algo súper claro. Y se ha sabido por las anteriores acusaciones constitucionales lo que efectivamente a la oposición le dio mal. Hay varias oposiciones. Y hay oposiciones que al parecer no se comunican entre sí, no conversan entre sí tanto, no hacen estrategia entre sí. Y para que una acusación constitucional con los quórum que tiene, que son mayoría simple en la Cámara, mayoría absoluta, 50+1 en el Senado, prospere, se requiere que las oposiciones, las distintas oposiciones con sus sensibilidades, con sus agendas, conversen entre sí y tengan una estrategia en común. Mientras eso no pase, yo creo que cualquier acusación constitucional, esto no es sobre Montes, está destinada al fracaso. No tiene futuro. Mario Desbordes, tu opinión, por favor. Nos quedan pocos minutos, pero te quiero escuchar. Ya explicado el tema de procedimiento y los hechos, si es que hay o no los votos, yo quiero agregar un tema más político. El ministro, primero, no debe renunciar y segundo, no me parece que se le acuse a él, porque le estamos haciendo un favor a los frescos que estaban en Revolución Democrática, estos sinvergüenzas que se robaron la plata a lo largo de todo Chile, según el Contralor. Quienes acusan al ministro lo que están haciendo es ayudar a desviar la atención política. Para los frescolines, los delincuentes, los sinvergüenzas que le metieron la mano al plata al bolsillo fiscal en este proceso, hay 2 aristas, o 3, la administrativa, la penal y la política. La política es súper importante porque se van a seguir repostulándose o van a seguir institucionalmente funcionando. Y en la medida que pretendamos instalar al ministro como el responsable, que no era el responsable, los seremis dependen del subsecretario, de la subsecretaria que está muda. Ella es la responsable, ella es RD. Los sinvergüenzas en regiones eran RD. No desviemos la atención a un ministro que está haciendo la pega que en sus zapatos yo tampoco me iría, hasta que esto no está totalmente aclarado. Y concentrémonos en los sinvergüenzas y en la gente que metió la mano. Y esa gente está en otro lado, no es el ministro Montes. Perfecto, una voz opositora entonces que dice que Montes no se debe mover de su cargo. Mario Desbordes. Mauricio Daza, su opinión. A ver, Carlos Montes no es una aparición política, ¿no? Carlos Montes es un político de destacada trayectoria, un peso pesado en su sector. Es una persona que en su paso al Senado, más allá de cualquier diferencia, tuvo un reconocimiento bastante transversal acerca de su labor. Fue presidente también del Senado. En ese contexto yo no veo que tenga los votos en el Senado por ningún lado. Porque esto no solamente, como se ha dicho, es una cuestión política, digamos. Yo no veo de que finalmente Carlos Montes vaya a terminar su carrera política
bastante dilatada, siendo acusado constitucionalmente y estando inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante los próximos 5 años. La verdad que eso yo no lo veo por ningún lado. Ahora, es efectivo. Acá, ¿cuál es el problema, no? Carlos Montes probablemente no sabía. Debía saber, sí, debía saber, pero ¿cómo fue la dinámica en la práctica? En la práctica, por lo que hemos dicho, por lo que hemos escuchado al señor Crispi cuando va a declarar. ¿Qué es lo que dice Crispi? Yo le informé, ¿a quién? A la subsecretaria, Tatiana Rojas, creo que Tatiana es de Rojas, sí. RD. Bien, después, la señora Pérez, ¿no? La diputada. Catalina Pérez, que ahora aparece, digamos, haciendo una gran revelación. Mire, qué gran revelación. Que en junio le avisó ¿a quién? Al gobierno, ¿a quién? A Tatiana Rojas, que era la subsecretaria de RD. ¿Qué es lo que habría hecho la subsecretaria? Habría ido a pedirle información ¿a quién? Al entonces Ceremi de la región de Antofagasta, que era RD, que era la persona que estaba involucrada, el señor Contreras, si mal no recuerdo. Bueno, entonces, claro, todo esto huele a que lo manejaron dentro de ellos mismos, ¿no? En la casa, que no le informaron al ministro Montes. Y ahora, bueno, obviamente, más allá de que le hayan informado o no, hay una responsabilidad política, pero creo que, la verdad, no sé si es que van a tener ni siquiera las firmas necesarias para presentarlo, pero sin duda no van a tener los votos en el Senado, pero por ningún lado, para aprobarlo. Y una lástima de que Carlos Montes, porque Carlos Montes fue prácticamente entregado como una ofrenda al gobierno de Gabriel Boric cuando empieza el gobierno de Gabriel Boric. El Partido Socialista le dice, oye, ¿sabe qué? Nosotros convencimos a este señor que se estaba yendo, iba a terminar su carrera política por el Senado, y lo convencimos para que fuera parte de su gobierno. Mire el compromiso que tiene el Partido Socialista con esto. Yo creo que tampoco los socialistas van a permitir simplemente sacrificar a Carlos Montes de esta forma, sobre todo por estos hechos. Vamos a otro tema de conversación. Vamos a estar, por supuesto, revisando las repercusiones el día de mañana en torno al ministro Carlos Montes, pero la seguridad está hoy en boca de todos. Programa de televisión que uno ve, programa de radio que uno escucha o diario que lee, seguridad. De hecho, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, se despachó la siguiente declaración. Mire. En las últimas 2 semanas, en la ciudad de Santiago, han sido asesinadas 16 personas y hemos tenido 26 homicidios frustrados, todos con armas de fuego. Lo hemos dicho ayer y lo repetimos hoy día. Estamos ante una pandemia de homicidios y de uso ilegal de armas de fuego. Esto tiene que terminar. Ahí teníamos a Claudio Orrego, el gobernador de la región metropolitana, planteando, estamos frente a una pandemia de homicidios, bajo una pandemia de homicidios. Claro, hemos visto muchísimo en las noticias en todos lados, homicidio, una persona, un secuestrado, un rehén, una persona... Y es muy chocante, muy tremendo. Pero estamos bajo una pandemia de homicidios. Hablo contigo, Mario. Estamos con cifras en delitos graves que crecen sostenidamente. Y eso es un problema porque si no los enfrentas ahora, cuando ya tengas una situación a la colombiana o a la mexicana, ya va a ser tarde. O sea, yo he tenido la posibilidad de ir a la Asamblea General de Interpol y escuchar a la directora de la Policía Judicial francesa relatar lo que pasa en Marsella, un puerto en Francia, en el Mediterráneo, en donde un sector del puerto está tomado por las mafias ucranianas, rusas, que combaten y se matan ahí. Pero es Marsella y ellos tratan de encapsularlo. Nosotros estamos hoy día con una cantidad de homicidios y de delitos que no teníamos, el sicariato, el secuestro extorsivo, etcétera, en la cantidad que se ha visto hoy día, que de verdad obliga a actuar rápido. El problema es que esto se sigue tomando como una pelea gobierno-oposición, por un lado. Primera cuestión, esto tiene que salir de la discusión gobierno-oposición y entenderse en el sentido literal de lo que nosotros creemos que son los temas de Estado, en donde no podéis meterlo en la parrilla del día a día. 1. 2, el gobierno tiene un problema gravísimo con las 2 almas que tiene, sus 2 coaliciones internas, en donde una de las coaliciones, que es el Frente Amplio más el Partido Comunista, constantemente torpedea lo que la ministra de Interior está intentando hacer. Le votaron en contra ahora la ley de usurpación, el veto. Entonces, el problema lo tiene el presidente y el gobierno porque el gobierno está paralizado. El presidente Boric está paralizado en estos temas porque su corazoncito también está ahí en el Frente Amplio y las medidas que adopta son siempre con freno de mano. Los militares en el norte amarrados de mano. Enfrentemos el tema de las armas de fuego y van contra los ciudadanos honestos que tienen su arma inscrita. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con el paso de los libertadores de donde nos está entrando armamento que viene de Argentina, comprobado? Fiscalía Sur, decenas de armas que pertenecieron al ejército argentino, que deberían estar en una bodega. ¿De dónde entran? ¿Entran en un dron con la frontera que tenemos con Argentina en la cordillera? No, si entran en un camión, entran entre medio de las cargas normales.
para eso se requieren 10 escáneres, 12 escáneres, y hay que meterse la mano al bolsillo, y una serie de cosas que la verdad que no se están haciendo y que son urgentes. Para Gloria, empezar, sacarlo de la pelea gobierno-oposición. de esa pelea, de esa discusión política que también afecta muchísimo al análisis frío, ¿cierto? ¿Cuánto hay de realidad en lo que se está planteando desde la política y desde los medios también, ¿cierto? Hay que hacer una revisión como medio. ¿Y cuánto hay de aprovechamiento o de agenda detrás de esa instalación de un país que de verdad uno lo mira y dice, bueno, qué ganas de no salir nunca más de mi casa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay algo de aquello? Bueno, hay de todo un poco, pero sí hay cifras que son muy duras. O sea, veamos el secuestro. El año 2021, 490 y tantos secuestros. Año 2022, la cifra sobre 800. Estamos hablando de 76% de crecimiento solo en el delito de secuestro. ¿Ya? Pero la PDI informaba, de hay una... 46 casos investigados de secuestro en el 2022. Estamos hablando de las denuncias. 26 en el 2021. Estamos hablando de las denuncias en materia Sí. de secuestro. De ahí a si ese secuestro es extorsivo o no es extorsivo, si se concreta o no se concreta, ese ya es otro tema. Pero estamos hablando en términos de un instrumento común, que es la denuncia. La denuncia, ¿ya? En el país aproximadamente se cometen al año un promedio de 1.100.000 delitos, para que nos hagamos una idea. Claro. ¿Ya? Entonces tenemos un escenario que va creciendo. Y hay descontrol, y eso es una realidad. Hoy día nos estamos despertando todos los días con un homicidio, con un delito grave, un secuestro, etc. Situación que antes no se daba. Y además estamos viendo también comportamientos que eran propios de bandas colombianas, bandas mexicanas, como por ejemplo que un delito no se ejecutara por una sola banda, sino que una encarga Subcontrata. subcontrata, Sí, terrible. interceptar para, digamos, el secuestro que va a materializar o la extorsión que va a materializar otro grupo delictivo. Eso habla de un nivel de organización muchísimo mayor. Y eso habla también de un descontrol. Yo creo que aquí hay tres elementos que son fundamentales, ¿ya? Y a propósito de lo que decía Mario también, que es una realidad de cómo están entrando las armas al país también. Nosotros tenemos una frontera que es muy, muy permeable. Sí. Tenemos una muy mala estrategia en la cual hemos involucrado a las Fuerzas Armadas, pero sin un destino claro y sin instrucciones claras. Donde están, en cierto modo, les pedimos que hagan funciones de seguridad pública, pero al mismo tiempo les decimos que bajo una serie de condiciones que prácticamente hacen imposible que lo puedan realizar. En segundo lugar, no tenemos una política clara en materia de seguridad. Y en tercer lugar, tenemos un gran problema, que efectivamente dentro del gobierno hay muchas almas y muchas formas de ver la seguridad. Y eso hace que no tengamos una estrategia clara, precisa, contundente en un minuto en el país en que no pueden haber dudas ni puede haber tampoco descoordinación. Y eso es lo que hemos visto. Hace tiempo atrás, Mauricio, tú destacabas el tema de cómo la agenda de seguridad se ha ido estancando. La verdad que Fast Track, la verdad que no hemos visto nada. Sí, Son muy pocos los proyectos de una agenda extensa y eso denota que hay una paralización en el tema. Yo estoy, la verdad, que muy preocupada. Creo que nosotros nos acercamos peligrosamente a situaciones como las que viven Colombia o México a diario. Mira. Creo que aquí falta coordinación, falta una legislación clara y falta una voluntad clara de entender el problema. Sí. Encuentro que hay mucha improvisación en áreas claves del gobierno. ¿Qué plantea el fiscal nacional, Ángel Valencia? Escuchémoslo. Lo que ocurre es que en Chile siempre ha habido crimen organizado. ¿Okay? Lo que pasa es que lo que nos habíamos enfrentado, y esto, perdonen la majadería, es el crimen organizado transnacional. Es decir, bandas operando en Chile cuya dirección se encuentra fuera. No se encuentra en Chile. ¿Okay? Y que tiene una estructura que las ramifica y las extiende a lo largo de distintos países. Eso sí es un fenómeno que no habíamos tenido que enfrentar. Lo que nos pasa con el Chandarán. Claro, el fiscal hace acento en Tele 13 Radio, a quien le agradecemos sus declaraciones, respecto de que ahora se está enfrentando el crimen organizado transnacional, pero que el crimen organizado siempre ha habido en nuestro país, bueno, y esto plantea mayores desafíos, hay que hacer aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Roberto Molita, ¿cómo observas tú este fenómeno en el que estamos viviendo? Que claro, uno despierta con un homicidio, despierta con una persona en Valparaíso que la encuentran baleada, toman de rehén a una persona y le roban 20 millones de pesos del closet, y lo asesinan, ¿cierto?, a pocos metros de su casa. Pero también ve que en el caso del secuestro de Rancagua y en los dos secuestros de Iquique, el de Iquique y el de Alto Hospicio, hay personas detenidas, ¿cierto? Todos detenidos, todos en prisión preventiva. Entonces, el Ministerio Público, las policías hacen el trabajo, logran hacer el trabajo. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Qué queda en la gente, ya como analista? ¿Qué queda en la gente? ¿Nos estamos llenando de secuestros o el sistema opera correctamente
y estas personas logran ser rescatadas y los delincuentes detenidos. ¿Qué termina quedando? No, yo creo que sin duda pesa más lo primero. Pesa más el fracaso del sistema penal, del sistema estatal de protección de la seguridad y sistema judicial hasta cierto punto también. Porque lo que la gente, lo que la ciudadanía espera, no es tanto que ante un delito, por supuesto se espera que ante un delito las policías actúe, la autoridad civil actúe, pero lo que más se espera es que eso se evite. Claro, que no suceda. Por supuesto, o sea, por algo tenemos desde hace algunos años atrás una subsecretaría de prevención del delito, y eso fue algo que se peleó, que se consiguió, y hoy día lamentablemente no está sucediendo. A mí me sorprendieron las declaraciones de Orrego, no tanto por el contenido, porque yo comparto con él que efectivamente estamos viendo una pandemia, algo así, pero me sorprende por el vocero, por de dónde vienen. Porque Orrego habla como si él fuera un académico, un opositor, un comentarista de la tele, en el fondo. Y él hoy día es parte del sistema. Él tiene un rol fundamental en esto, y la verdad es que no sirve nada ser un comentarista de los hechos o simplemente decir, como ha caído mucho el Ministerio del Interior, decir lo que están haciendo post la ocurrencia del delito. ¿Tiene atribuciones el gobernador? Es una figura que está como en transición, como que no tiene... Mira, no tiene muchas atribuciones, eso de es hecho, verdad. se queja mucho de aquello. Así es, no tiene muchas atribuciones, tiene recursos, pero lo que más importante, tiene tribuna. Es un personaje político, es la segunda persona, si no me equivoco, con más votos, electa con más votos después del presidente de la República. Mira. Entonces eso ya tiene eso ya le da una prestancia que le permite tocar puertas y le permite decir acá esto se tiene que acabar. Al menos tiene más presencia que la propia delegada. Uno lo ve mucho más que la propia delegada en términos mediáticos. ¿Qué plantea la ministra del Interior? Mire lo que observa la ministra del Interior. Le pone paño frío y dice que las cosas son distintas. Vea. Lo que hemos tenido en la región es que, al igual que está pasando en varias regiones del país, que después de las intervenciones de Calle Sin Violencia se ha logrado que este fenómeno que llevaba muchos años creciendo de los homicidios, este año lo logramos detener, ¿no? Este año estamos teniendo menos homicidios que el año anterior. Sin embargo, hay otro tipo de delitos, como los asaltos violentos, que han tenido un recrudecimiento en la región. Entonces a eso se le está poniendo especial atención. Claro, hay un recrudecimiento del asalto violento, de la situación violenta, Mario, pero dice que hay una disminución en por ejemplo, homicidio. Entonces, ¿a quién le cree uno? Comete un error la ministra al intentar buscar la estadística donde puede haber una leve disminución. Porque el delito violento no provocó más muertos porque o falló, o quedó herido grave, o quedó con lesiones quizás para el resto de la vida la persona que fue asaltada. Es una realidad que el ciudadano hoy día, en la región metropolitana y en Chile entero, tiene terror en salir en su autito en la Cisterna, en la Florida, en Las Condes, en la comuna que sea, porque es cierto que hay una probabilidad de que te hagan una encerrona, que te hagan un asalto. Los delitos, dichos sea de paso, tienen peculiaridades y también grupos de personas bien identificadas que los cometen. La mayoría de las encerronas son chilenos. Los sicariatos, los motochorros, el secuestro lo están cometiendo venezolanos y colombianos, fundamentalmente venezolanos. El crimen organizado, el fiscal decía transnacional, sí, son bandas, no sé si son bandas internacionales instaladas en Chile como el Tren de Aragua y sus derivados, o son personas que vienen desde el extranjero a radicarse a Chile a cometer delitos. La enorme mayoría de los migrantes llega a Chile a sacarse la mugre, a trabajar, a esforzarse, etcétera. Cientos de miles. Pero es de los otros. Pero es evidente que entre 500.000, 600.000 llegaron 20.000, y es una cifra enorme, 20.000 o 30.000 delincuentes. Muy peligrosos, que tienen una cultura muy distinta a la que teníamos en Chile. Ahora, dicho aquello, ¿no crees que hay una manipulación política también del fenómeno? ¿Del susto o del miedo o de la percepción de miedo que hay de la gente? Si esto lo hubiéramos hablado hace 5 años, no podría decirte que sí. Hoy día no. Es una cuestión real. Perfecto. El temor y el terror. Mira, todos los días uno sabe personas con nombre y apellido que han sufrido una encerrona, que han sufrido un asalto, y uno lo ve en los medios. O sea, son cifras reales. Antes, todos los gobiernos se quejan de los medios de comunicación. Hoy día los datos son objetivos. Y la cantidad de armamento y el tipo de armamento que estamos viendo no se había visto nunca. Tienes acceso a armas muchísimo más sofisticadas que la que tiene la policía, que la que usa el carabinero que está aquí en la esquina en este minuto caminando. Mauricio Daza, me gustaría escucharlo usted también. Sí, a ver, yo creo que, obviamente todo lo que tiene que ver con la delincuencia es un tremendo insumo comunicacional y político. Vende harto, recauda harto votos, se supone, ¿no? Y eso distorsiona un poco la posibilidad de enfrentarse a este tema de una manera que sea útil y racional. Y para eso se requiere ver los números, ¿no?
Y lamentablemente no hay mucho número, fíjese. O sea, nosotros, de hecho, cuando empezamos este programa en marzo, empezamos a solicitar. Estamos enfocados en el tema de seguridad, información, y lo que más nos decía es que no tenían información o la que tenían estaba desactualizada. Y eso va generando, ¿no? Esta dinámica donde se va generando también un temor, ¿no? Que muchas veces es justificado por otras cosas, otras veces es injustificado. Fíjese, una encuesta. 55% cree que la delincuencia es peor en Chile que en América Latina. Y si uno analiza los números, obviamente eso no tiene una justificación. Se dice, hay una pandemia de homicidios. Acá tengo los datos de los homicidios. 4,5 por cada 100.000 habitantes. 4,5 en 2018, 4,8 en 2019, 5,7 en 2020, 4,6 en 2021 y ahora efectivamente aumentó a 6,7 en 2022. Pero fíjense... Cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, 100.000 sí. habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Pero fíjense los números. Venezuela, 40%. Vaya un poquito más arriba. Ahí, bueno, vemos Brasil. Colombia. 40.4. Dicen, estamos cerca a Colombia. Colombia tiene 28. 26. 26,1. Estoy medio piti, pero bueno. Honduras, bueno, ni hablar Honduras. 35. Ecuador, 25,9. México, 25. ¿Estamos cerca a México? No, no estamos cerca a México. 25,2. Belice, ya. Pero ese es un dato. ¿Eso significa que podemos estar tranquilos y felices? No. ¿Por qué? Porque efectivamente uno puede identificar riesgos que no se han concretado del todo todavía en nuestro país. Y esos riesgos son el crimen organizado, básicamente. Con nuevas fórmulas, ¿no? Acá, Eduardo, tú entrevistaste a una periodista que investigó el tren de Aragua. Sí, pues, Rona Víquez. Exacto. Y frente a una pregunta que tú le hiciste, dijo algo muy revelador. ¿Por qué se instala el tren de Aragua en Chile? Pues estamos lejos y somos chicos. ¿Sabes lo que dijo? Mira, súper sencillo. Ellos identificaron que no había ningún grupo equivalente que les compitiera. Exacto. Entonces, Chile es atractivo desde ese punto de vista para poder armar nuevos negocios, porque el crimen organizado es una actividad económica ilícita, pero es una actividad económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar esos riesgos y tenemos que señalar, por ejemplo, a comienzo de año, informe de Naciones Unidas. Sí, solo para terminar, San Antonio, uno de los principales puertos para traficar cocaína. Y si usted tiene uno de los principales puertos mundiales para traficar cocaína, no solamente va a tener tráfico de cocaína, va a tener tráfico de armas y muchos actos que están vinculados a la operación económica de estos grupos delictuales. Entonces, yo creo de que hay que bajar un poco la temperatura, fijarse más en los números. Una señora la entrevistaron en un matinal que estaba en Tel Aviv. ¿Y tú sabes lo que dijo? Cuando le dijeron, véngase a Chile, no, estoy más segura en Tel Aviv. Mientras la estaban bombardeando, por favor. Claro. Vamos a hacer un corte, regresamos de inmediato con más tiempos violentos acá en VIX. Ya regresamos.